Hola, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y aquí estoy con Claudio Lugo y su colectivo por los derechos. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Luisa, ¿cómo le va a toda la audiencia? Buenas tardes a toda la gente que nos miran de diferentes países. Este es el Colectivo por los Derechos y hoy tenemos, la verdad, un, nosotros tenemos un invitado de lujo, Ezequiel, que nos va a decir toda su experiencia a través de las obras de teatro, de cooperativa, cómo fue él, ¿no es cierto?, incluyéndose y incluyendo a un montón de compañeros. Entonces, hoy, Ezequiel, te damos la bienvenida, que te damos que te presenté. Bueno, muchas gracias Claudio, muchas gracias Luisa por invitarme. La verdad que estaba esperando esta invitación hace rato, ya lo venía molestando a Claudio. Nada, yo antes que empecemos esta nota, quería contarle a Luisa que fue todo muy, muy raro y muy loco cuando arrancamos con toda esta locura de la cultura y el teatro, porque como lo dijo Claudio recién antes que empecemos el programa, que venimos hace años ya tratando de llevar una lucha adelante por el derecho de muchos compañeros, que cuando hablamos de derechos muchas veces la gente puede decir, pero ¿qué derecho pueden pedir ustedes si están presos? No, nosotros como privados de la libertad, en el Código Penal, tanto como en la Constitución, dice que en una cierta cantidad de condena paga, tenemos un acceso a la libertad, puede ser condicional, puede ser asistida o puede ser transitoria, a la cual esos derechos no son respetados la mayoría de las veces. Tenemos muchísimos pibes pasados de esos beneficios que los jueces no les responden, que tendrían que estar en sus casas, que ya pagaron su condena y sin embargo lo siguen teniendo adentro de un establecimiento penitenciario. A través de esa problemática arrancamos una lucha por allá por el 2019, nos empezamos a conectar todo con Claudio y con muchísimos pibes más que sería imposible nombrarlos a todos, ¿no? A la cual arrancamos, lamentablemente, porque yo lo digo así, lamentablemente, todo esto arrancó desde la violencia, que fueron con huelgas de hambre y motines en el 2020, pero derivó en cosas muy hermosas, que una de esas cosas hermosas es este medio que estamos viviendo ahora, ¿no? Que Claudio pueda mostrar y contar esto con ustedes, Luisa. Esto es algo muy lindo. Y así como esto que lleva a Claudio adelante junto a usted, Luisa, nacieron muchas otras cosas más positivas en distintos establecimientos penitenciarios. Yo, bueno, volviendo un poquito a lo que me preguntó Claudio, llego a un lugar, estábamos explotados de gente, había 110 personas, un lugar que era para 40 personas, y cae del cielo y de la nada, porque no lo esperábamos, el programa literario. El programa literario es llevado adelante por Roberto Conti, juez de Loma de Zamora, y la señora Julia Lescano, asesora del ministro de Justicia Julio Alac. Llega este taller y acá viene la anécdota linda que yo quiero contar. Lo llamo a Claudio. Claudio estaba en Olmo. Digo, che, Claudio, escuchame una cosa, le digo. Acá llegó un taller, le digo, que vamos a hacer parte, que es de literatura. Yo la palabra literatura era la primera vez en mi vida que la escuchaba. Nunca la había escuchado. Y le digo, no tengo la remota idea de por dónde arrancar. Y bueno, le dejo a Claudio que me diga que fue así o no. Sí, justamente, Luisa, fue así, me llama Ezequiel. Si bien nosotros por ahí estábamos en la misma lucha, pero nosotros teníamos diferentes, ¿no es cierto? Yo siempre por el estudio, ¿no es cierto? Y de la trinchera fue cuando nos conocimos con Ezequiel. Él estaba en los calabozos, nosotros acá adentro le llamamos calabozos, donde son los buzones donde te llevan de castigo. Y él había iniciado justamente la huelga de hambre por su parte, ¿no es cierto? Porque muchos no se habían plegado y va a los buzones. Entonces, ahí en los buzones de la trinchera empezamos a tener nosotros diálogo, ¿no es cierto? Muchas veces coincidiendo y a veces, muchas veces no, porque a veces, ¿no es cierto? Esta es la lucha, una cosa que uno piensa una cosa, otro piensa otra. Entonces, así empezamos a tener contacto con Ezequiel. Ezequiel logra llegar a Mercedes, porque en ese momento estaba en Junín, logra llegar a Mercedes, logra llegar a este pabellón literario, donde como él lo comenta, dice, nunca había escuchado la palabra literario, ¿no? Entonces le empiezo a comentar lo que era, y ahí donde me dice Ezequiel, ¿qué te parece? Mirá, el camino es le expliqué, y eso fue chispa, porque chispa que tiene el ser humano de por sí, y ahí agarra la línea, y de ahí nacieron un montón de cosas hermosas que
la fue haciendo Ezequiel, que lo voy a dejar que él la comente porque a mí me emociona cada vez que lo veo, veo Sí, su progreso, veo las cosas buenas que hizo también para los buenos compañeros que, ¿no es cierto?, que tenemos el Mercedes, y después se fue esa línea de teatro, se fueron transmitiendo, que como hicimos también Luisa, ¿se acuerda del programa con los muchachos de Campana, con el teatro? Bueno, todo surgió Hermoso de este eso. proyecto, del Sí, proyecto de Ezequiel. De ahí surgen todos los otros proyectos que hoy en todas las unidades, en la mayoría, tienen, ¿no es cierto?, talleres de teatro. Así que ese te sí. dejo que sigas, lo dejo a Ezequiel que siga comentando, que es Dale, dale. algo hermoso, la verdad, que para que la gente sí, vea, para que la sociedad vea, para que los jueces vean lo que es la resolución social, cuando uno mismo se compromete de adentro. sí. No, y son anécdotas muy lindas que quedan en el recuerdo y siempre son buenas traerlas a la memoria porque de verdad veníamos de totalmente una cosa diferente. Bueno, cuestión, vuelvo, retomo. Empezamos con la literatura, nos dicen de hacer 6 cuentos, me acuerdo, el pabellón estaba muy explotado de gente, fue muy difícil organizarnos para trabajar, que los 110 personas que estaban ahí trabajen, fuimos turnándonos por día, y la cuestión que de esos 6 cuentos que nos hicieron hacer, hicimos 16 cuentos, y a mí se me ocurrió ahí sobre la marcha encuadernarlos, que es nuestro primer libro. Son 16 historias de ficción, no está editado en ningún lado, pero el libro está, hay flasher de... Nosotros tenemos un canal de YouTube donde subimos todo ahí, donde pueden ir a verlo ahí, la presentación del libro, cómo fue encuadernado, cómo fue escrito, está editado y tiene ilustraciones en dibujo, donde también fui viendo más o menos los chicos que más o menos tenían, porque acá adentro hay una cosa que muchos no lo saben, hay mucho potencial acá. Hay un pibe que puede estar ahí en un rincón que uno no sabe y es un buen dibujante, ni esa persona tampoco lo sabe hasta que empieza a desarrollar esa habilidad. Y bueno, terminaron dibujando telones grandísimos como una pared. Bueno, el primer trabajo fue el libro, como digo, y después, bajo la cobertura y el paraguas de la literatura, empezamos a indagar en otras áreas, y una de esas áreas fue el teatro, ¿no? A la cual, como siempre lo digo, ninguno de nosotros conoce un teatro ni siquiera por la vereda, nunca hemos estado en un teatro, no sabemos cómo es el sistema de trabajo en esa materia, ¿no? Pero bueno, nos sentamos en una mesa con un par de chicos, que éramos 3, 4, y empezamos a escribir un guión que costó mucho. El primer trabajo que hicimos de teatro habla sobre el prejuicio de la sociedad hacia una persona que sale de un establecimiento penitenciario y cómo la sociedad prejuzga a esa persona, cerrándole las puertas y no permitiéndole el acceso al trabajo y cómo se hace difícil, ¿no? Bueno, la primera obra habla sobre eso y bueno, justo se da la casualidad que por el trabajo del libro repercutió en el taller literario que era a nivel provincial y el juez Roberto Conti nos va a visitar junto a Julia Lescano, en donde nos regalan una computadora y ellos sin saber que nosotros teníamos una obra de teatro hecha, grabada, ¿no? Grabada, pero no había salido a la vista de nadie. Y cuando ellos entran, le digo, bueno, hicimos toda la ceremonia, vieron el libro, quedaron fascinados, y le digo, tengo una sorpresa para mostrarles, nosotros nos animamos a escribir un guión y a actuar, y pensaba que era una, no sé, una parodia ahí, cuando prendemos el televisor y empiezan a ver el desarrollo de la obra y el diálogo que hay en la obra, quedaron fascinados. Quedaron fascinados, hasta nosotros igual, nosotros mismos también nos sorprendimos de la calidad, a pesar de ser un contexto de encierro y de las personas que actúan, son personas que nunca actuaron en su vida ni nunca pensaron encontrar, encontrarse con esto, lo hicieron bastante bien y quedó prolijita. Bueno, la verdad que el juez Conti junto a Julia Lescano nos dieron la aprobación de lo bien y lo bueno que era el taller de teatro, ¿no? Y fuimos por nuestra segunda obra, que es, nosotros le llamamos próceres, donde caracterizamos a 3 próceres, a San Martín, a Miguel de Güemes y a Belgrano. Que hay mucha gente también, eh, acá, como dijo Claudio, ¿no? La educación es fundamental en el contexto de encierro. Hay muchas personas que le dan por el lado de la educación, como Claudio, y a mí me tocó estudiar, pero no formalmente, no yendo a una secundaria ni a una facultad, sino haciéndolo por el teléfono, investigando yo mismo, ¿no? Y a través de la historia argentina que fui investigando por mi cuenta, pudimos armar un relato también, y
y darle vida a estos tres personajes, que esa obra para mí es mortal por el hecho del detrás de escena. Si usted ve el flash detrás de escena, nosotros le llamamos flash, que armamos video detrás de escena, cómo fue armada la obra, ¿no? Y ahí usted va a ver personas que están, 5 o 6 personas involucradas en el telón, 5 o 6 personas involucradas en el vestuario, 5 o 6 personas involucradas en la utilería, en el guión, en la iluminación, en la musicalización. Y en realidad terminó involucrando a 50, 60 personas que se vivía un clima que para nosotros era totalmente nada que ver con lo que es la cárcel, ¿no? La verdad que fueron momentos increíbles. Bueno, en sí, terminamos haciendo 6 obras de teatro, están todas en un canal de YouTube, y fue una experiencia hermosísima la que vivimos y la pudimos registrar. Gracias a Dios está todo registrado, Qué bueno, donde ese es tu canal, el canal tuyo. Después el pasando. canal el canal es del colectivo, es mío, es de Claudio, es Bien, de para Fu, de encontrarlo, todo. digo, porque qué Sí. interesante. Y qué Y logro, después lo logro que vamos, debes haber sentido, Ezequiel, cuando viste esa organización del equipo que armaste así No, naturalmente, y como todos se engancharon y cada uno tenía su parte. Qué fue bueno. mágico, fue mágico, pero lo más fuerte que a mí me marcó para toda mi vida, porque es así, fue el homenaje a Malvinas. Yo, como dije, ¿no? Estudiando por mi cuenta la historia argentina, me encuentro con la historia de Malvinas, que sabía de una guerra del 82, pero nunca había indagado en profundidad. Cuando me involucro con la historia de Malvinas y empiezo a estudiar y los conozco a todos, lo conozco a Rinque, al Tucu, esos fueron todos personajes que pilotearon los aviones. Conozco las historias de mucha gente que estuvo ahí a través del estudio que hice con el celular. Bueno, me propongo, con el equipo de trabajo, tratar de homenajearlo a estas personas, pero era muy difícil porque que ellos acepten desde un establecimiento penitenciario ser homenajeado. Bueno, llevó mucha burocracia, ida y vuelta, tardamos como 6 meses y creo que fue el trabajo más difícil que nos tocó hacer en el tema de armar el diálogo y armar el guión, porque usted póngase a pensar que todos los guiones son armados por nosotros y no somos escritores nosotros, somos cara rota que nos animamos a hacer estas cosas y salieron bien, ¿no? Bueno, de tanta, los veteranos Malvinas de ahí de Mercedes nos piden el guión, piden ver la historia, le hacemos llegar la historia y a los 3 meses viene el aprobamiento de ellos diciendo que sí, que estaba bien lo que estábamos contando y que aceptaban el homenaje. Bueno, lo tuvimos que hacer en vivo. Este homenaje tarda 1 hora. No era la otra obra, eran de 15 minutos, 13 minutos. Esta fue de 56 minutos. Imagínense actores interpretando una ficción, acordándose de todo en 56 minutos. Fue, la verdad que fue un trabajo muy, muy arduo, pero la verdad que a mí me marcó para toda mi vida porque yo vi a 3 veteranos de Malvinas y a hijos de personas que estuvieron en el Aras General Belgrano, que fue hundido por un submarino, había hijos de personas que murieron en ese ataque, que estuvieron ahí presentes en este homenaje, y cuando terminó el homenaje, verlos llorar de una forma, de una emoción inexplicable, a mí la verdad que fue algo muy fuerte para todos nosotros y para el grupo de chicos que fueron parte de este proyecto, ¿no? Nosotros vimos a estas personas que lloraban y nos agradecían con un Claro. sentimiento que era verdadero, ¿no? Y fue fuertísimo. Eso también se puede encontrar en el canal de YouTube, todas esas Claro, cosas. porque qué No quiero, no, trabajo, Ezequiel, qué trabajo de estudio, de investigación. ¿Cuántas personas son autodidactas como vos, no? Y están en el anonimato muchas veces, como un gran valor, como sos vos que has podido armar una obra en homenaje de la guerra sí, de Luisa, Malvinas. Luisa, y justamente, ¿no es cierto?, ya a colación de todo esto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un gran problema con, ¿no es cierto?, que justamente con la ministra de Seguridad que asumió, Patricia Bullrich, ¿no es cierto?, tenemos una sí, gran Eso problemática que justo, ella hizo eso quería después comentarte sí, o que hizo toda su preguntarte. campaña, ¿no es cierto?, con que en toda su campaña, por los medios de televisión, siempre diciendo que va a sacar los celulares. Y acá tenemos una muestra, ¿no es cierto?, del uso del celular que hacemos, ¿no es cierto? Este es el uso bueno que le damos.
quizás de todos los detenidos, como la sociedad misma pasa, ¿no es cierto? Usted, Luisa, no se puede hacer cargo de lo que hace su vecino. Yo tampoco me puedo hacer cargo de lo mal que usa otro compañero el celular. Está en cada uno, ¿no es cierto? Por eso, ¿no es cierto? Los celulares son individuales y personales. Entonces, nosotros justamente, acá está la muestra, Luisa, ¿no es Pero, ¿y cierto? Y queda para que vea registrado, la Claudio? audiencia, Está todo eh, registrado, como lo que hace Ezequiel, lo que haces vos con el colectivo aquí, en este Sí, proyecto radial, que es sí. excelente. Lo tenés Eh, en el canal, sí, sí. Y es una quería prueba, aportar algo, sí, sí, quería aportar algo a lo que está diciendo sí, Claudio. sí. Yo traté siempre, en realidad, a ver, yo todo lo adjudico al grupo, no me lo adjudico a Machuca. El grupo que yo pude armar, todos fueron parte y si no hubiese sido por ello, nada hubiese sido posible. Pero siempre traté de pensar a futuro, por lo que está diciendo Claudio ahora. Si ustedes ven el homenaje a Malvina, cuando termina el homenaje a Malvina, nosotros decimos, le damos un gran agradecimiento a Nicolás Casanseu, que usted, Luisa, debe saber quién es Nicolás Casanseu. Nicolás Casanseu es el periodista, el único periodista que estuvo en la guerra de Malvinas, que después fue censurado y se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos, y él hizo una serie de reportajes estos últimos años a todos los veteranos, y de ahí yo fui sacando toda la información. Entonces nosotros cuando terminamos con el homenaje, damos el agradecimiento a Casanseu, dando a entender que la única forma de seguir su reportaje fue a través de un celular. ¿Se entiende? Luisa, y otra cosa más que quería comentar, ¿no es cierto? Así para toda nuestra audiencia, y que se lo quiero preguntar a ese, porque esto es lo más lindo y lo más confortante, ¿no es cierto?, del trabajo que venimos haciendo Ezequiel por su lado, yo por el mío, y así por muchos compañeros ¿no es cierto?, que nos involucramos en lo que es la recepción social. Ese, Sí. ¿qué satisfacción te trajo a vos la obra de teatro con esos compañeros, ¿no es cierto?, que algunos fueron recuperando su libertad, otros siguen detenidos. Mira, te digo la verdad, Claudio, es difícil que comprendan lo que yo sentí en ese momento y lo que siento hasta ahora. Yo tengo un sueño, que lo voy a cumplir, que dentro de 10, 20 o 25 años juntarme con esos muchachos en algún lugar y poner nuestro canal y ver lo que hicimos, vamos a poner 20 años atrás. Ese es mi gran sueño, ¿viste? Porque para mí, yo que soy diciéndolo no irónicamente, soy un negrito del conurbano, de un barrio de lo más profundo del conurbano bonaerense, donde me crié en las calles de barro y con la comida del comedor, en una humildad extrema, y haber logrado esas cosas para mí es un orgullo muy grande, más que desde una cárcel, pero también quiero dejar algo claro, Claudio, que siempre lo reconozco yo. Yo, antes de conocerlo a Claudio y a todos los chicos del colectivo detenido, yo era uno más de la cárcel como éramos todos. Yo fui aprendiendo a través de estos años un poquito de Claudio, un poquito de David, un poquito de Rodrigo, un poquito del negro Leo, un poquito del negro Camel, un poquito de cada muchacho, fui aprendiendo. Y de ahí fue cuando pude explotar lo que se explotó y lo que todo el mundo vio. Pero ellos para mí son, a pesar de que somos compañeros, somos amigos, porque no nos conocemos personalmente, pero ya hay un vínculo que pareciera que nos conociéramos de toda la vida y fueron parte también de mi enseñanza. Ellos son maestros, de una manera u otra son maestros míos, porque de un poquito de cada uno saqué algo y fui aprendiendo también para desarrollar lo positivo que hicimos, ¿no? Hay mucho para contar. Hoy estoy Claro. en otro Ezequiel, me ámbito. haces acordar, Ezequiel, a lo que yo siempre digo, porque siempre digo eso. Todas las personas, los seres humanos, evolucionamos y nos desarrollamos a través del otro ser humano. Y otra cosa que siempre digo, estamos en el lugar justo y en el momento adecuado. Porque por Sí, algo estás ahí, por algo para aprender, como decís vos, y también para enseñar y para trabajar junto con otros. Sí, sí. bien. Y no, sí, hoy más que nada estamos evocados al trabajo en contexto de encierro, porque creemos, ¿no? Y este pensamiento más que nada lo tenemos los pibes que estamos con muchos años de condena y que le llevamos muchos años de condena, ¿no? Y pensamos en que es más fácil llegar a una libertad inmediata porque los jueces te piden una conducta, te piden educación, te piden trabajo, ¿no?
Y hay muchos chicos que tal vez están pasando momentos económicos, su familia, tal vez a mí mismo me pasa. Y estamos impulsando con otro compañero que se llama Leonardo el trabajo en contexto de encierro, en poder generar un pequeño sueldo para poder ayudar a nuestra familia, que esa es otra historia, nada que ver con lo que veníamos hablando sobre la cultura, la literatura, ¿no? Pero siempre aportando a una gran lucha que llevamos entre todos, como Claudio con sus estudios universitarios y este espacio que recorre el mundo y lo puede ver cualquiera, el otro pibe desde el reciclado, el otro pibe desde una huerta, el otro pibe desde la literatura, todos hacemos un gran conjunto que hacemos una sola lucha, ¿no? Hoy estoy más evocado en el trabajo en contexto de encierro y tuvimos la suerte de que un movimiento popular hace 2 años atrás, miró hacia adentro de la cárcel, que es la rama liberado del MTE de Juan Graboy, y nos dio una mano. ¿En qué sentido? Vino, nos capacitaron en reciclado y nos dieron la oportunidad de poder extendernos afuera. Tanto así que un chico que ustedes lo van a ver en todos los videos ahí en el canal de YouTube, que se llama Ariel Polizo, que hoy está en libertad, está llevando adelante en zona oeste, junto a la rama de liberado, una escuela de capacitación laboral, donde un pibe que sale de la cárcel va y va a ese colegio de capacitación y se capacita en electricidad, en herrería, en pintura, en plomería, hace un curso de 3 meses y después de ahí es insertado a la obra pública, que bueno, hoy está suspendida, pero ahí en Luján estaban haciendo 50 casas y logramos meter a 25 chicos a trabajar en ese barrio. Bueno, hoy sabemos todo, está toda la obra pública detenida, pero bueno, el trabajo que veníamos haciendo desde la cárcel, el régimen abierto y libertad, venía funcionando. Es un claro ejemplo de que con una pequeña ayuda en este caso, una organización popular, ¿no? Y cuando hay voluntades, tanto del gobierno y del juez y de todo, nosotros también somos parte de una solución si es que nos dan la oportunidad, ¿no? Estamos en una situación extremadamente difícil hoy, después de los mensajes tanto del ministro de Economía como de la ministra de Seguridad. Estamos realmente el pueblo eh, asustado. Sabemos que ahora, Sí, el 20 de diciembre, el 20 de diciembre, va a haber una marcha multitudinaria porque lo va a verse. El pueblo va a salir a reclamar sus sí, derechos, porque el pueblo no se asusta, no tiene miedo. Y si Y vas, sí, justamente, si vas de frente, Luisa, y justamente, sí, Claudio, adelante. Luisa, Sí, sí, y sí. justamente así, yo tengo la computadora acá y atrás de la computadora tengo la pantalla de televisión. Que estoy en un canal que se llama Francés 24. Y ahí justo recién estaban mostrando que ya hace una semana dice que asumen el presidente Milei, ¿no es cierto? Y cuáles van a ser las propuestas de seguridad en caso de piquetes que va, ¿no es cierto? Que justamente por el piquete del 20. Están diciendo sí. fuertes represiones que va a tomar el gobierno contra la gente que En realidad, va a hacer este movimiento. Claudio, en realidad la marcha del 20 es una fecha conmemorativa del 20 de diciembre del 2001. ¿Me entendés? Es una fecha aniversario que todos los años, desde el 2001 hasta el día de hoy, todos los años se hizo esa manifestación. Que en realidad no es una protesta, es como en conmemoración de lo que pasó en el 2021, ¿no? Así que nada, espero que nada, que no pase nada, que dejen que la gente recuerde ese aniversario tan trágico que fue y Esa. Sí, que esta sí. señora no haga nada raro, ¿no? Sí, Bueno, y, porque y- y después de retomando, ¿no es cierto? escucharla, chicos, después de escucharla, a mí se me viene en la cabeza la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, ¿no? Porque ella menciona el Código Penal y menciona el artículo 194. Pero bueno, el tema represivo, a ver. Y todas esas medidas que tomó, digo, deberían pasar que va a tomar, deberían pasar por el Congreso también. Sí, Ella no puede así sí, como ministra, así nomás, ¿no? no, 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 pero lo si el, único que tiene la facultad que tiene nuestro presidente,
¿no? Es declarar un decreto de necesidad urgente. Es lo que viene haciendo hasta el momento, ¿no es cierto? Ah, Desde el momento que él asume y a los minutos ya había hecho un decreto, ¿no es sí. cierto? Sí, Así que ya sabemos que va haciendo más de 24 decretos en lo que va, en la semana que va. Que es la única forma sí, que tiene, ¿no es cierto?, de imponer que él es el presidente, por ahora. ¿No es cierto? Después tiene sí, que ir al Congreso, pero bueno, sí. ¿cierto? Después del Congreso vemos qué es lo que van a aprobar o no. Pero él ya sacó 24 necesidad de urgencia. Te digo que hay una pobreza, Claudio, una pobreza de los alumnos me llaman, me dicen, maestra, a ver si me queda alguna caja, porque yo soy maestra de adultos. Pero Ah, las cajas, por lo menos acá en el distrito que yo enseño, no vienen para los adultos, vienen para la escuela primaria o la escuela secundaria. Pero nosotros estamos en el vespertino y son personas adultas que no han terminado la primaria y que tienen una situación gravísima económica. Y ellos me piden a mí alimentos y la verdad que yo no sé qué decirles porque tengo que estar mendigando a la escuela primaria a ver, por favor, si te sobra una caja o dos, cuando en realidad ellos también tienen derecho a recibir esos alimentos. sí, sí. Está Sabes muy... que yo estaba estábamos hablando anoche acá con los compañeros que vivimos acá, ¿no? Y usted, Luisa, y bueno, Claudio también es bastante avanzado en edad como yo. Pero en la Argentina es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Yo soy una persona que me crié con la caja de pan de Alfonsín. Ustedes recordarán la caja de pan de Alfonsín. Yo me crié con eso, ¿no? Después tuvimos, bueno, 10 años de menerismo, de capitalismo, a la cual a mí me tocó algo loco, ¿no? Que la mitad de mi familia quedó dentro de un sistema que le fue bien y la otra mitad quedó fuera. En este caso, mis padres, mi madre y mi padre quedaron fuera y mis abuelos quedaron dentro. A mis abuelos les fue bien y yo fui un poquito criado por un poquito con mi padre, otro poquito con mis abuelos. Cuando con mis padres había demasiada necesidad, eh, que ya eran 3 noches de mate cocido, así, aunque suene crudo, ¿no? Mi abuela iba y me decía, no, ma, me llevo el pibe. Y bueno, después pasó en el 2001, digamos, ahora vuelve a pasar, ¿no? Y ya el sistema argentino es cíclico, es como que siempre es como que remontamos un poco, después volvemos a caer. Y lamentablemente este tipo gana porque los pibes que le dieron el 56 de los votos no vivieron lo del 2001, no vivieron lo del 89, no saben de la historia. Ahora se van a encontrar con la realidad de lo que Es es verdad. cuando su papá ¿Viste? no le pueda comprar, Muy buen cuando razonamiento. su padre no le pueda comprar, Sí, 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 ¿sí? sí. Cuando, porque es así, este pibe, este muchacho ganó con la juventud, ¿no? Y la juventud no pasó, tal vez, las cosas. No se olviden que en el 2001, que ahora el 20 se festeja esa fecha, hubo 39 muertos en la Plaza de Mayo, en 2001, en plena democracia. Y estos chicos que votaron no vivieron eso. Pero como decía, ¿no? Ahora se van a encontrar con la realidad cuando sus padres se empiecen a limitar en cosas que le va a repercutir directamente a ellos, a lo que votaron a mi ley. Así que nada, es cíclico lo que pasa en Argentina. Claro. Pasa cada 10 20 años. Yo estuve escuchando al ministro Caputo, ¿no? Con las medidas y demás. Y lo escuché atentamente cuando dijo, la culpa la tiene el déficit fiscal. Pero nosotros, los trabajadores, Sí, no lo generamos el déficit fiscal. Él quería ser claro y te decía, lo que pasa que es como en el hogar, si entra 100.000 pesos, usted gasta 120, ahí tiene que pedir 20 y ahí el déficit fiscal. Pero ellos pidieron préstamos a no sé dónde, porque se gastaban la plata por ahí de los jubilados, de ANSES, de lo que fuere. ¿Y sabe otra cosa ese? Claudio, emitían, le decían al Banco Central que emita claro. papel, 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 papel. Claro, y la Pero moneda, al emitir tanto, la moneda se empieza a devaluar, no empieza a valer nada. Pero usted me lo nombra al ministro de Economía y yo digo, la verdad que es entendible el razonamiento de la sociedad argentina. Este tipo que he nombrado ministro de Economía ahora, es el mismo tipo que nos endeudó con Macri, es el mismo que pidió el préstamo y él va a traer la solución. O sea, si le buscamos, no le encontramos la lógica.
Y entonces ahí donde caemos, que los únicos culpables somos nosotros mismos, ¿entendés? De elegir a esta gente. Y bueno, después este muchacho mintió porque él dijo que iba a ir sobre cierta clase social, ¿no? Y muchos compraron ese discurso y Sí, terminó yendo en contramano de todo y más le bien, dio con el ese. hacha, Al Sí, como final la siempre, como casta siempre, somos nosotros, ahí ese. está, ahí está. tal cual. Justamente yo iba a nombrar Sí, eso de la casta. Él dijo que Sí, iba a ir contra la casta. sí. Pero la casta, la casta está allá abajo al final ahora, porque él iba a ir sí, supuestamente por la casta de sí, arriba. ¿Y quién está pagando ahora claro. todas Y él, las medidas que él está haciendo? Volvió al pueblo, volvió justamente a la pobreza. claro. Hoy Por la eso, clase por eso, social por eso, media, ¿no es cierto? Hay una clase social media que justamente lo que estaba comentando Ezequiel, ¿no? Todos esos chicos que votaron a hoy al Ay, presidente, no. ¿no? Cuando sí, empiecen a limitarse, que los padres tengan que limitar justamente muchas cosas de los gastos, que están acostumbrados, ahí se van a dar cuenta de lo mal que hicieron, ¿no es cierto? Porque no fue por la casta, ¿no es cierto? claro. Fue por la clase social que hoy va a ser pobre. Claro, pero sin ir más lejos, Claudio, a ver, por eso te digo que uno no le encuentra la lógica al razonamiento de la sociedad argentina, porque cuando este muchacho instala la palabra casta y empezamos a ver qué es casta, y casta era aquel funcionario, ¿no? Que se servía del Estado y que décadas y décadas y décadas venía ocupando cargos públicos. Esa era la casta que él nos dibujaba, ¿no? En el discurso. Y resulta que la tenemos, por ejemplo, como nombraste vos, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que viene comiendo del Estado, como dicen algunos, tomando de la teta del Estado de la década del 70, de la década del 70, ¿me entendés? Y mucho más que andan dando vuelta por ahí, que bueno, ¿no? O sea, nada, qué sé yo, nosotros que ya somos personas adultas, sabemos cómo funciona el sistema de la mentira, ¿no? De cuando estaban en campaña política, no hubo quien no mienta, todos mintieron. ¿O se acuerda cuando Menem también Seguro. prometió mil cosas y después terminó diciendo, si yo decía la verdad no me iba a votar nadie? ¿Quién iba a votar si decía la verdad? Es verdad, esa la tenemos, ¿no es cierto? Es una gran anécdota. Mirá dónde nos fuimos, Claudio. Estábamos hablando de literatura y teatro, por Sí, Pero favor. bueno, sí. justamente esto, todo esto político, esto de literatura, Lo que pasa que, sí, perdón, a Claudio, él se pero lo le que pasa, resulta, no, por eso, Claudio, disculpame, Claudio, por eso, Luisa, cuando usted vea la obra de teatro va a haber un fuerte contenido crítico en el diálogo, o protestante. Sí. porque justamente esto, Luisa, lo cierto, la literatura, ¿qué nos trae? A que empecemos a repensarnos y empezamos a preguntarnos, ¿no es cierto? Y empezamos a estudiar y empezamos a abrir libros y empezamos, como muchas veces hablábamos, ¿no es cierto?, de los próceres, de Belgrano, de Sarmiento, ¿no es cierto? Sarmiento que fue, ¿no es cierto?, como presidente, fue un genocida donde fue matando a los indios y los gauchos para poder Sí, expandir más, sí, más espacio, ¿no es cierto?, de tierra para que vengan todos los Sí, inmigrantes. ¿No es cierto? Y sí. estas cosas las vamos aprendiendo a través de la literatura, ¿no es cierto? claro. Y Claro, aprendemos también, claro. No, no, claro, no, no, te voy siguiendo, Claudio, y es verdad, el que no conoce la historia argentina no sabe que lo que está pasando ahora, en este momento, viene pasando desde los inicios de la independencia. Tenemos el caso de don Martín Miguel de Güemes, que él rechazó 7 invasiones españolas mientras San Martín cruzaba hacia Chile. ¿Por qué? Porque el San Martín cuando va al norte se da cuenta que era imposible llegar por el camino real al virreinato del Perú, que era Lima, era el centro fuerte de la corona española, digamos, ¿no? Entonces San Martín se da cuenta que era imposible, porque Belgrano ya había fracasado 2 veces. Entonces, vamos a decirlo en un término vulgar, San Martín le dice, escuchame una cosa, Güemes, vos cuidame acá, que no crucen, que mientras vos me los bancás, que no crucen, yo cruzo a Chile y de ahí llego por mar al virreinato al del virreinato, Perú, de Lima, el el reinato del Perú. virreinato de Lima. Está. Y bueno, acá entra la figura de don Martín Miguel de Güemes, que muchos no lo conocen, no saben quién es. Y para mí, entre Güemes y San Martín están a la par, ahí los dos. Siento una gran admiración por los dos. No se sacan cabeza porque los tengo a los dos ahí arriba. Güemes rechaza 7 invasiones y es traicionado por la oligarquía salteña.
¿Por qué? Por haber habido tantos años en guerra contra el imperialismo español, empezó a desgastar a la provincia de Salta, ¿no? Entonces, al desgastar la provincia de Salta, los oligarcas no podían hacer su negocio con la corona, que era el camino real a Lima. Ahí por ese camino que todavía en Córdoba existe parte del camino real, que unía las provincias unidas, que era el Río de la Plata, las ciudades de Buenos Aires, con el virreinato en Lima. Ese era el camino real, donde pasaba todo el comercio. Tantos años en guerra, ¿no? Los oligarcas de ese tiempo no podían seguir con sus negocios. ¿Qué hicieron? Lo traicionaron a Güemes, lo entregaron. Le dijeron al ejército, a una parte del ejército español, por dónde podían entrar a la ciudad, donde entraron a la ciudad y lo emboscan a Güemes y lo matan. 10 días agonizando, después de 10 días él muere. Cuando muere, cuando Martín Miguel de Güemes muere, San Martín está desembarcando en Lima. Porque la idea era que San Martín desembarcaba en Lima, debilitaba al ejército español allá en el Alto Perú, y Güemes avanzaba por el camino real, y ahí se iba a terminar la colonia española. Bueno, nuestro prócer, gran prócer, don Martín Miguel de Güemes, fue traicionado por los mismos argentinos de la oligarquía, de las clases altas, por no poder hacer sus negocios. Esa es la Ah, historia que tenemos y que pasa hasta el día de hoy y va a seguir claro, pasando. gracias a ese. Pero qué Y bueno, y después historia. también ahora tenemos otra buena historia también, ¿no es cierto? De Rivadavia, ¿no es cierto? Porque todos Ajá. van por el Sí, famoso, ¿no es cierto?, sillón de Rivadavia. Pero sí. Rivadavia también fue, ¿no es cierto?, más allá de un prócer, fue el primero que nos endeudó, Con porque el fue el Baring primero Brothers, que pidió el prestigio, ¿no? con el Baring Brothers, ¿A quién se fue que se lo pidió? Se lo pidió Inglaterra, ¿no es cierto? Se al lo pidió Baring Brothers. Inglaterra, sí, al Baring Brothers. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron en ese momento? ¿No es cierto? Nos Empeñó las cobraron tierras. tanto impuesto que no llegó el millón de libras esterlinas que habíamos pedido. Llegó 700, ¿no es cierto? Porque en el camino nos fueron cobrando impuestos. Lo mismo que nos prestaban, nos cobraban impuestos. ¿No es cierto? ¿Y Y sabés quién, así, bueno, hola, sabés quién fíjese, te pagó esa escucho. deuda? Esa deuda, la de Rivadavia, que le pide prestado al Baring Brothers a Inglaterra, que él empeña tierras fiscales para que le den ese préstamo. Ese préstamo lo termina a pagar casi 150 años después Perón. Perón termina pagando, que yo en la obra de los próceres se cuenta esa parte de la historia. Y Rivadavia fue también bastante malo con nuestros próceres. Rivadavia le prometió matarlo a San Martín, y San Martín, después de haber hecho semejante obra que es reconocido a nivel mundial, porque hasta en Japón hay monumentos de San Martín, dijo que lo iba a matar, y San Martín se tuvo que exiliar en Francia, y después quiso volver, no pudo volver porque San Martín, la verdad que, bueno, hay mucha tela para cortar sobre la historia de estos grandes personajes, ¿no? Porque a pesar Interesante de que está todo, el programa, chicos, qué interesante. Pero ellos me eran, hace pensar que tenemos los argentinos como un karma. Es cíclico, como dice ese. Traición, mentiras, asesinatos, ocultamiento. La verdad que la historia argentina, según quien la cuenta, ¿no es cierto? Hay que eh, revisar siempre la fuente. Pero muy eh, interesante esto. Yo ya, sí, ahora termino el programa, me voy al canal a ver la obra esta de los próceres. bueno, pero a mí me ayudó mucho saber sobre esta gente que le estoy hablando, ¿no? No, me Claro, ayudó a saber, porque como yo voy a la secundaria acá, y la profesora de historia me dice, no, porque Piña es el gran historiador argentino, no sé si lo sí, tienen, Piña. sí, que Bueno, escribe dice, no, en las porque Piña tiene, revistas. claro, Piña tiene una mirada, me dice. Pero yo le digo que gracias a nuestros héroes que son reconocidos mundialmente, hay cientos de historiadores latinoamericanos. Uno puede buscarlo, un historiador, a Claro. ver, colombiano, un historiador peruano, un historiador chileno, y todos te cuentan y todos coinciden en la historia de San Martín. Ah, Todos sí, coinciden. Ninguno se desvía ni un poquito. sí. Pero terminando, ¿no? Que San Martín se tuvo que ir escondiéndose de Rivadavia, que no lo fusile, y se fue al exilio después de haber hecho semejante travesía, ¿no? Así que nada, sí, es el país que vivíamos hace 200 años atrás y que nos toca ahora. Siempre cae la mano dura sobre lo más necesitado. Y las personas, con esto termino, disculpen, las personas que acompañaron a estas grandes figuras fueron las personas de nuestras clases sociales, las clases sociales más
baja, fueron quienes acompañaron a estos grandes héroes nacionales. Y justamente viene el tema de Rivadavia, Luisa, porque justamente el presidente que tenemos, él hizo toda su campaña y lo nombraba Rivadavia siempre, ¿no es cierto? Claro. Y ahí tenemos parte de la historia donde Rivadavia fue, para nosotros, vamos a ser sinceros, hablándolo a llano, un gran traidor contra la patria, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La juventud no sabe de esta historia, no sabe, ¿no es cierto?, No, de lo que fue Rivadavia. Entonces, si tomaban conciencia de lo que era Rivadavia y que nuestro presidente lo nombraba, no lo ¿verdad? votaban, ¿no es cierto? ¿Y Entonces, con quién fue contemporáneo Rivadavia? Con Mitre. ¿Quién es Mitre? El creador del diario La Nación. Por eso ellos escribieron la historia. y ve, todo tiene el porqué, Luisa, todo. Pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? La literatura, el estudiar, ¿no es cierto? Tomar un libro, que muchas veces la juventud no está, ¿no es cierto? No quiere leer, porque nos pasa a nosotros mismos cuando hacemos un escrito y son 4 o 5 hojas, te piden, resumímelo, no quieren leer, ¿no es cierto? Eso. Entonces, nos Bueno, pasa pero lo que nos eso pasa. siempre caemos en lo mismo cuando hablamos de educación, ¿no? También año tras año, lo mismo que la economía, la educación decae, pero ¿dónde están los responsables? En el poder, en el gobierno, ¿no? ¿Sabe sabe lo que considero yo, Claudio, que pasó acá? Acá lo que arruinó todo fue la gran cultura noventista, la cultura de los 90. Yo hoy tenía un dilema. ¿Salgo con camisa para hacerle honor a mi compañero Claudio y a usted, señora, o salgo con una casaca? Voy a salir con una casaca y no sabíamos que íbamos a hablar de historia, ¿no? Pero para que la gente vea que en los 90 nació esta cultura, la cultura de la esquina. Vos sabés, Claudio, no me dejás mentir. En los 90, lamentablemente, la falopa entró a mansalva a la Argentina con ese gran mito de ese supuesto, de ese gobernador que teníamos por los 90, no lo quiero nombrar. Bueno, y nació esta cultura, que era la cultura de la esquina, a la cual yo fui parte porque era mi adolescencia, y donde ahí empezó a nacer un poco más la delincuencia, porque en los 80 no existía tanto eso. Nació en los 90. Y hoy, como dice Claudio, un pibe no quiere leer porque ya son la segunda generación de esta cultura que nació en los 90. ¿Me explico? Bueno, no, me haces pensar mucho y sí, algo hay de eso, si uno se remonta a esos años. Y es como que yo siempre pienso, digo, ¿cuándo llegó la droga a Argentina, al mundo? Son redes impresionantemente que no sabes dónde empieza esa red, ¿no? De la droga. ¿Cuándo se puede Y terminar? sin ir más lejos, a ver, no me gusta hablar mucho de la historia muy contemporánea de la Argentina porque seguimos estando en un contexto de encierro, ¿no? Claro, Pero no cabe en el mundo como pasó acá en los 90, que le mataron un hijo a un presidente y claro. nunca se supo por qué fue. O sea, ahí creo que en esa situación dice mucho, que debe estar los grandes analizadores que analizarán a qué se debió el fallecimiento del hijo de un presidente, ¿no? Claro. Pero nunca supimos por qué fue. Pero en los 90 se sabe, desde público conocimiento, que hubieron grandes casos de corrupción, grandísimos, ¿no? A través de la venta de todo lo que fue la estructura argentina, ¿no? Claro, claro, claro. Que había creado Perón, digamos, ¿no? De la industria argentina. Insisto, pero si en una sociedad el poder político pone el presupuesto que tiene que poner en educación, en salud, en trabajo digno, ahí no va a haber lugar para esas cuestiones. Cuando hay pobreza, y bueno, la gente, digamos, no tiene una educación como corresponde, no puede acceder a un trabajo. Yo te digo porque la mayoría de bueno, mis alumnos son Luisa, y si analfabetos. nos remontamos un poquito más atrás, ¿no es cierto? Nos vamos a la gestión del ingeniero Mauricio Macri, ¿no es cierto? Nosotros en las cárceles sufrimos, ¿no es cierto?, lo que le llamamos hacinamiento, ¿no es cierto? El gran ingreso de gente, ¿no es cierto?, que ingresaron a las cárceles, donde, Mm. a donde entraban 2 personas en una celda, eran 4, 6, 10 personas, ¿no es cierto?,
que fue todo un proyecto que se armó, embudo se llamó, porque era la Boca Grande, ¿no es cierto?, donde entraba, como era chiquito al final, no salía nadie, ¿no es cierto? Todo un proyecto embudo. En ese momento, ¿no es cierto?, que también que nos va a pasar lo mismo que nos pasó ahora, que, ¿no? Que queríamos un cambio, queríamos salir del peronismo, queríamos, ¿no? Querían hacer un cambio, la gente, lo votaron al ingeniero Macri, donde sufrimos todas las necesidades, ¿no es cierto? Y fuimos a la pobreza máxima, ¿no es cierto? Y las cárceles, ¿por qué se empezaron a asignar? Porque, ¿no es cierto?, toda esa gente que no tenía cómo sobrevivir, y el vivo, que vamos a ser sinceros, el vivo que agarraba a esa señora, a esa mamá con hijo, que le decía, bueno, vos vendete, tras bolsita, que va a salir. Y como esto que estaba explicando justamente ese, que había nacido del año 90, ¿no es cierto? Esa cultura nueva, que hoy es común, ¿no es cierto? Es la segunda Empieza, generación, ¿no es es la cierto? Y segunda esa generación. gente, y ahí sufrimos, y empezamos a sufrir la asignación. Así que lo sufrimos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? El hacinamiento dentro de las cárceles. Pero justamente este ingeniero fue el que hizo un nuevo proyecto de ley donde se redujo, ¿no es cierto?, que ya el papeleo que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, que es el narcomenudeo, ¿no es cierto?, empezó a tener más de 3 años de condena, entonces todo eso no estaban escarcelados. Y esa fue la gente que vino a la cárcel, la gente pobre nomás, ¿no? Porque los grandes ricos no vinieron. Y ahí tenemos, y esto pasó hace poquito, así que ahí tenemos que la juventud piense a cambiar, empiece a pensar, empiece a involucrarse en la política y en leer la historia, ¿no es cierto? Nosotros de acá dentro del mismo, mire, de la cárcel, nos capacitamos, ¿no es cierto? Tratamos de hacer la reinserción social de ese abandono que tenemos del Estado. Y yo lo hago por intermedio del estudio, ese lo hace a través. Bien, bien, bien ahí. Ese también te Se nos quedaste fue. ahí. No, 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 yo estoy acá, lo estaba Toda escuchando a esta Claudio y cultura estoy que a veces confundido. nace dentro de las cárceles, Ahí está. no queremos que salga hacia afuera y verlo en el barrio, y ver el pibito de nuestro barrio diciendo, ¿no? A mí no me cabe nada, yo soy chorro, y esas cosas a nosotros nos duelen de verdad, porque no queremos ese futuro nuestro para, ¿no es cierto?, ver todo esto, que nosotros, también nosotros tenemos parte de culpa porque nosotros vivimos dentro de la cárcel, ¿no es cierto? Y a veces cuando tenemos que corregir, no lo hacemos. Pero Te tampoco ayudo, queremos que la sociedad vuelva. te ayudo un Te poquito en el escucho decir. relato, Claudio. Sí. No, te ayudo un poquito en el Ajá. relato. A lo que nos pasa a nosotros, tanto como a vos, a mí, a nuestros compañeros que somos parte del colectivo, que nosotros comprendimos y entendimos que cometimos un error en nuestra vida, que le hicimos mucho daño a nuestros familiares y hoy tenemos otra mirada. Y al tener otra mirada, creemos y consideramos que podemos ser parte de una solución si es que nos dan la oportunidad con los que vienen atrás nuestro, ¿no? Que como bien dijiste vos, podrían ser nuestros hijos el día de mañana, que no queremos que nuestros hijos pasen por esto, pero acompañando un poquito lo que decís vos, somos conscientes que cometimos un error, somos conscientes que le estamos pagando una deuda a la sociedad, pero también acá en la cárcel no hay gente del poder que comete delitos, solamente somos los de abajo. Y voy a acotar algo más. Estas personas, como vos dijiste, Mauricio Macri o este muchacho que está ahora, que ganó ahora, yo te puedo asegurar que nunca caminaron un barrio donde nacimos y nos criamos nosotros, Claudio. ¿Entendés? Entonces, si ellos nunca caminaron un barrio de donde nosotros salimos, nunca van a poder comprender la problemática que hay en la sociedad de las clases bajas, como le está pasando ahora a las clases bajas, que le está costando comprar un kilo de yerba, cuando la yerba se produce acá en la Argentina, o un kilo de arroz que vale 2.000 pesos, en Corrientes están las arroceras más grandes, yo la he visto con mis propios ojos, ¿me entendés? Entonces, esto es un negocio para unos pocos que llegan al poder y no tienen ese sentimiento de patriotismo de decir, vamos a equivaler la riqueza, ¿no? Y vamos a darle un poco más a los necesitados, no. Ellos tienen un gran egoísmo, ¿no? De que nunca se llenan de riqueza. Es así, porque son los mismos, los que están ahora, son los mismos que estuvieron hace 4 años atrás, que Pero nos hundieron. seguro, seguro. Mira, porque los alquileres están por las nubes, chicos, los alquileres. Ya en mi casa estoy recibiendo a mis hijos, porque mamá no puedo seguir pagando el alquiler. Y por construir
una piecita arriba. Te digo la verdad que desde que habló el ministro de Economía, no salgo ni a comprar pan, chicos. Uso la harina que tengo, un poco de levadura tenía, hago el pan Cuando, en cuando, casa, todo. Me cuando, cua- declaré en huelga de consumista, de consumo. Huelga de cuando, consumo. sí, cuando el trigo nace hasta en una maceta en la Argentina. El Claro, trigo es la harina es el derivado del trigo. Y sí. nosotros pagamos el pan a precio dólar. Es una cosa de loco, pero bueno, es el negocio de unos cuantos. Y tenemos una sociedad totalmente con una venda en los ojos. Por lo mismo, vuelvo a repetir, la cultura que nació en los 90, que sería la segunda generación ahora, que nosotros fuimos parte de esa cultura. Es así. Pero bueno, a ellos la ignorancia les sirve. A ellos les sirve Claro. gente ignorante. Y sabés que noto, Ezequiel, también la juventud, porque yo puedo hacer esto, decir, no voy a comprar pan, porque soy de una generación que amasa, que cocina. En cambio, la juventud, nada, todo Se comida con acostumbró a lo consumo cómodo. chatarra, la hamburguesa, la Claro, salchicha. se acostumbró a lo cómodo. Yo no, no existe para mí. Aparte está el Porque es fiambre. verdad, No, estamos en una sociedad de olvídate. consumo, El Luisa, fiambre, estamos en una sociedad de olvídate. consumo. Hoy, ¿no es cierto? Usted viene de la generación que lavaba el pañal, ¿no es Oh, cierto? sí. El Ay, chiripá, y sí. hoy, ¿no es cierto? La nueva generación, pañal descartable. Chao. Ay, Sí, no ¿No? sí. sé cómo hacen. Y de las grandes, y de las grandes comidas, ¿no? Yo tengo el recuerdo de mi abuela, ¿no? Qué rico que cocinaba mi abuela. Pero bueno, la verdad que parece una charla de cualquiera que lo vea va a decir, no están en el contexto que dicen que están. Nos fuimos por las ramas, chicos, pero está re bueno, me encantó este programa. Bueno, Vamos entonces, a, y vamos a ir retomamos. volviendo al Y esto tema quiero que, central porque nos quedarán sí, 10 y minutos. retomamos, porque justamente esta es la parte más valorativa de la reinserción social que tratamos de hacerlo todos los detenidos dentro de las cárceles, yo con el estudio, ese las obras de teatro, cooperativa, y nos involucramos en un montón de cosas. Pero tenemos la satisfacción de que muchos compañeros, ¿no es cierto? Compañeros de ese, recuperaron la libertad a través de hacer obras de teatro, que fue cambiando su Bien, mentalidad, fueron bien. cambiando. Y eso es lo Yo más me, valorativo y que queremos transmitirlo. sí, ¿sabés con qué me quedé yo muy interesada, aparte del canal, que ya lo voy a buscar, ¿no? Ese libro que tiene, ¿cuántos cuentos? 16 16. cuentos. Y está el flyer donde muestra toda la producción del libro y está la presentación. Porque de repente, Luisa, a ver, me da un poco ya de vergüenza decir esto, ¿vio? Porque de verdad lo repetí muchas veces y ya me da pudor. Pero me transformé en una especie de director, guionista, productor, ¿vio? Y empecé a producir y empezamos a hacer la presentación del libro, donde en la presentación se cuentan 3 historias de ese libro. Pero ese fue el primer libro. Tenemos un segundo libro que se llama 6 historias, un mismo destino, que trata de 6 personas que cuentan cómo caen en el delito, cómo llegan a la cárcel, cómo conviven en la cárcel y se hacen una promesa de encontrarse en libertad. Y ese es el final del libro, que se encuentran en libertad y van contando esta historia como una anécdota pasada. Ese es nuestro segundo libro. Y ahora los chicos estaban trabajando en un tercer libro, porque yo ya no estoy en ese lugar, que se llama Las historias de Ezequiel. Yo no sé si le habrán hecho en homenaje a mí o no, no sé. Pero bueno, hasta donde sé estaban en ese proyecto los chicos. Y por último, ellos hicieron una obra de teatro que es cómica. Saltaron del teatro protestante que yo había llevado adelante, saltaron al humor. Y la verdad que quedó muy bueno también, lo va a encontrar en el canal. Justo eso es especial. Me llegó un libro Luisa, también de que el autor utiliza el humor. Te morís de la risa, empezás a leer, pero el autor trata, por ejemplo, la religión, trata la historia, trata muchos temas de la sociedad, interesante, pero a través del humor. Un poco zafado, te digo, pero te hace reír. Bueno, el humor es así. Es así. Hay que Sí. tener Luisa, y sentido del justamente humor. Luisa, Sí. y esta obra de teatro, a muchos muchachos que también que estaban con ese allá en la unidad, que fueron también los propulsores de todo esto, muchos han recuperado la libertad.
Sí. Mira, ¿no es cierto? Y cambió Bueno, su conducta, su manera de ser, todo esto bueno, fue yo un gran cambio dentro de la cárcel también, ¿eh? tengo la estadística. Nosotros en el 2021, solamente en un año, habíamos hecho las dos primeras obras de teatro, que fue El Bar de Rocco, la que digo yo que habla del prejuicio, y la segunda, la de los próceres. Esa fue hecha en el 2021, esas dos obras. Y ahí ganamos 23 cambios de régimen y 19 libertades, a la cual usted va a encontrar un flasher también, donde tuvimos más de 6 visitas del Ministerio de Justicia, jueces, todo, porque la verdad que se estaban encontrando con algo que no era normal, digamos, en el ámbito carcelario. mm, Y también, justo me acuerdo, produje una radio, a la cual hicimos 6 programas nosotros de esa radio. Pero ¿qué pasó? Estábamos hablando de temas diversos, de actualidad, como estamos hablando en este momento con sí, ustedes, y sí. vino alguien y dijo, no, hasta acá llegaron, no pueden más salir con esta radio. A la cual entrevistamos a periodistas, a jueces de ejecución, a abogados, a youtubers carcelarios, Ah, a talleristas de literatura. Hemos entrevistado a muchas personas en nuestros 6 programas que salieron a través de online, ¿no? A través de Facebook, a través claro. de YouTube, pero nos cortaron. Dijeron, no pueden Ah, seguir más. claro, Pero porque lo Facebook único y YouTube, escúchame ese, Facebook y YouTube tienen muchas restricciones. no, Nosotros, no, no, esto no, no. que es online, podés, ¿eh? Acá los espacios son No, 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 gratis. no, 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 pero no fue que nos restringieron las aplicaciones, nos restringió el Ministerio de Justicia, Mm, porque se estaban encontrando, en nuestra radio tenía un formato de magazine, donde era una mesa, donde había un conductor, 6 personas, donde cada persona tocaba un tema diferente y se estaban hablando de cosas de la actualidad. Y ah, estábamos saliendo desde una cárcel. Usted mira, y ustedes, si yo no le digo que están en una cárcel esa obra de teatro y que están en ese programa de radio, está en una cárcel, usted no se va a dar cuenta que es una no, cárcel, ¿me entiende? no. Entonces, eso yo considero, es una opinión mía, lo vieron como un peligro. ¿Qué es el peligro? Despertar conciencia. Sí, 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 Y sí, justamente eso, sí, Luisa, sepa. siempre lo decimos, ¿no? Yo siempre lo traigo a colación y digo que al sistema, ¿no es cierto? A más ignorancia, mejor dominación en masa. Más bien. Entonces, ¿no es cierto? Muchas veces estas restricciones vienen de lo más alto. Claro, No, pará, están mostrando la cárcel, están mostrando lo que en realidad es la cárcel. sí, Porque si vamos al artículo 18 de la Constitución, dice que las cárceles no serán para castigo, ¿no es cierto?, sino para reinserción. ¿No es cierto? Y no claro. se cumple, eso no lo cumple, no se cumple. Y ahí nos vemos donde encontramos nosotros peleando por derecho, porque justamente si la Constitución que nosotros estudiando, yo estudiando derecho, sé que la Carta Magna, ¿no es cierto?, que es la ley fundamental, que de ahí se derivan, ¿no es cierto?, codificaciones al Código Penal, al Código Procesal. Entonces, si estuvimos de acuerdo allá en 1853, ¿no es cierto?, cuando se hizo la Constitución y se dice que la ley, ¿no es cierto?, principal, entonces tenés que acatar eso, ¿no es cierto? ¿No es Exactamente. cierto? Así Y vamos a a... través de esto, de toda la historia, ¿no es cierto?, de toda la literatura que fuimos, ¿no es cierto?, que fuimos tomando conciencia, así Ezequiel, yo, digo, mirá, loco, si esto se escribió hace un montón de años, ¿por qué no es cierto?, no se rigen a lo que dice la Constitución? Y ahí es donde Claro, encontramos nosotros las trabas y como uno empieza a estudiar y la literatura que te hace, te despierta y no solamente te despierta, sino que empieza a nacer en vos algo rebelde, algo que vos decís, esto no es así. Entonces claro. si acá me dice que esto es así, yo voy a luchar por lo que dice esto. Claro, Entonces, y no ahí les empezamos a conviene, hablar de la ley Claudio. positiva, Y no les ¿eh? conviene. Y no les conviene. Ahí empieza No el le conviene. problema. No, Bueno, juntemos las no, manitos, chicos, que este programa siga en Conciencia Top News. sí. No, y Bueno, bueno, ya para ir terminando. Sí. También lo que nos pasó a nosotros con toda esta linda historia del teatro, que empezamos a tener seguidores de la sociedad, personas que nosotros decíamos, salimos en vivo, porque nosotros hacíamos la obra en vivo desde un pabellón, pero salían en vivo en el Facebook.
y el diálogo era en vivo, no había pibes que leían, dialogaban. Entonces empezamos a tener un seguimiento de personas que se encontraban en sus casas y decían, mira estos locos, están en la cárcel y están haciendo teatro. Y nos empezaron a seguir, y nos empezaron a apoyar, y nos empezaron a mirar, y cada vez teníamos más seguidores, y eso también encendió algunas alarmas, digamos, ¿no? De preocupación, ¿no? Por Y supuesto. bueno, nos censuraron. Sé que ya estamos, creo, a punto de terminar. Déjame terminar con una frase, Sí, cómo no. ¿no? De don José San Martín. Don José San Martín dijo, mientras la oligarquía y sus hijos quedaron en sus casas gordos y cómodos, la patria fue librada por los pobres, los hijos de los pobres, por los indios y los negros, que jamás volverán a ser esclavos. Don José de San Martín. Ay, sí, lo aplaudo, sí, Y bueno, sí. y yo también, Luisa también como dándole un cierre al programa, porque ya estamos, En el hora. tiempo es oro, ¿no es cierto? Voy a dejar también algo que siempre lo escucho del doctor Zaffaroni, que es el juez, ¿no es cierto? Lo tuvimos en la Corte Suprema, una eminencia en lo que es el derecho. José Zaffaroni siempre dice que los que están en las cárceles no son todos aquellos que cometen delito, sino los que son lo más vulnerados al poder punitivo. Muy bien, Así muy que, bien. Gracias. audiencia, gracias por habernos escuchado, gracias por escuchar Conciencia Todo. Este es el colectivo por los derechos. Ese te dejo que saludé también, y Luisa, y cerramos el programa. No, yo la verdad, muy agradecido, Claudio, hace rato que quería salir, que hace rato estaba esperando tu invitación. Me parecía sumamente interesante poder charlar con vos a través de este medio y que lo podamos mostrar, ya que nunca pudimos mostrar un diálogo entre nosotros a la gente, ¿no? Así que súper agradecido por tu invitación, súper agradecido con Luisa que apoya esto, que fomenta esto y que nosotros estamos encargados porque tomamos ese bastón de viralizar lo positivo y lo bueno que se hace dentro de los establecimientos penitenciarios. Muchas Así. gracias. Gracias, chicos. Hasta la semana.